Hola, muy buenas a todos y a todas. Hoy tengo una iluminación bastante lamentable, como podréis ver, que de hecho lo que hace es exaltar mis rasgos vampíricos, mis ojeras, mi piel blanca. Bueno, da igual, el caso es también son efectos de luz, o sea, no soy exactamente así, pero bueno, es lo que habrá que ver cuando si me veis en vez de escucharme tipo podcast. A ver, en este vídeo lo que voy a hacer es continuar con el primer vídeo que hice sobre la ley moral, que pondré aquí el enlace directo por si queréis ir a verlo. O sea, es una continuación. Lo que haremos es partir de lo que incluimos allí y seguir desarrollando cómo debería ser esta ley moral. ¿Qué concluimos allí? Allí concluimos que si suponemos que somos libres, ha de existir necesariamente un deber moral, una especie de ley moral a la que accedemos mediante nuestra razón y que nos permite, una, ser conscientes de nuestras propias acciones y decisiones y de nosotros mismos, es decir, la autoconsciencia, y al mismo tiempo nos permite actuar en contra o aparte de nuestros deseos sensibles. Esta era la idea. Esto es lo que concluimos. Si uno quiere ir al argumento, que vaya al vídeo. Lo que queremos entonces es seguir con esta línea y ver cómo debería ser esta ley moral. Caracterizar un poco eso que no nos atrevimos a hacer en el primer vídeo porque era un vídeo de introducción. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer un poco de la mano de Kant, de su tercer teorema de la crítica de la razón práctica, pero yo ya avanzo, he hecho modificaciones sustanciales a ese argumento y a esa proposición que ahí se demuestra. Por lo tanto, si uno quiere una perspectiva meramente histórica, yo le recomiendo que vaya directamente a la fuente original. Yo aquí no quiero hacer historia de la filosofía. O sea, yo aquí quiero hacer filosofía, que es diferente. Yo aquí quiero, en concreto con esta serie de vídeos de moralidad, explicar qué es esto de la moralidad del ser humano, o qué es esto de la moralidad del ser racional en general. Y en concreto, este tercer teorema de la crítica de la razón práctica de Kant, ¿qué nos quiere demostrar? ¿Qué quiere hacer? Bueno, lo que hace allí Kant es lo siguiente. Él supone que existe una ley moral, un principio práctico universal, es decir, algo que nos pueda determinar la voluntad de forma universal a todos y para todos, y de esa suposición llega a la conclusión de que somos libres, entre otras cosas, y caracteriza más esta ley moral. Como nosotros en el anterior vídeo lo que hicimos fue el proceso inverso, es decir, supusimos que existía la libertad y llegamos al deber moral. Ahora lo hacemos al revés. Y esto nos ayudará primero a, como he dicho, caracterizar esta ley moral y seguiremos con por qué, o sea, entenderemos mejor por qué esta ley moral está tan íntimamente ligada a la libertad. Bueno, pues empecemos con ello, empecemos con el cuerpo del argumento, que como os digo, no será exactamente el mismo que Kant, no voy a seguir exactamente la misma terminología, ni las mismas premisas, ni los mismos pasos. Si queréis la fuente original, vais allí. Bueno, pues vamos a hacer la primera suposición, ¿no? ¿Cuál era? ¿Cuál hemos dicho que vamos a hacer ahora? Que existe una ley moral. Que existe una ley práctica que permite determinar la voluntad de todo ser racional. Es decir, que existe algo así como una ley de la razón, porque accedemos a ella mediante la razón, no directamente vinculada a los deseos sensibles. Ya veremos si está indirectamente relacionada, ya lo veremos. De momento ponemos esa suposición. ¿Qué se sigue primeramente de ello? Lo primero que tenemos que observar es que si lo que determina la voluntad presupone, de esta ley moral, presupone un objeto deseado, la ley, y ahora lo aclararemos más, la ley estaría determinando mediante una condición empírica y por tanto no sería universal. Vamos a aclararlo. Si lo que nos está determinando nuestra voluntad mediante esta ley universal, mediante esta ley moral, es algo empírico, es un objeto de deseo, claro, no podemos asegurarnos que esto sea universal. ¿Por qué? Porque yo quizás deseo cosas diferentes a ti y la otra persona desea cosas diferentes. O sea, el objeto de deseo no puede ser unitario. Esta es la idea. Y no puede ser unitario en gran parte, o de hecho podríamos concluir ya que no puede ser unitario porque no podemos demostrar que lo sea. ¿Y por qué? Porque es empírico. Y lo empírico nosotros podemos decir por inducción, por generalización, que, bueno, pues mira,
Normalmente a todo el mundo nos mueve, pues, el amor, ¿no? O ser queridos. Y decimos, vale, pues entonces todo el mundo quiere ser querido y esto podría ser una ley universal. Bueno, nosotros no podemos demostrar esto de momento, de momento. No podemos demostrar que haya un objeto al que todos queramos, que todos queramos desear, porque lo hacemos partiendo de casos particulares y universalizamos. Y eso estrictamente no es una demostración. Bien, se dirá de todos modos que sí que hay algo que deseamos todos. Seguramente es lo que estaréis pensando. Bueno, yo como he dicho, esto no se puede demostrar, pero vamos a seguir con el contrincante o la contrincante que nos objeta eso. Le preguntamos, ¿cuál es este objeto? ¿Qué es esta cosa a la que todos tendimos, que todos deseamos y que puede fundamentar una ley moral? O sea, es decir, ¿hay algo que nos mueva a todos de forma necesaria en cuanto a objeto de deseo? Bueno, seguramente lo que nos responderá es lo que nos respondieron ya los griegos y que se sigue pensando ahora, aunque con diferentes coordenadas, pero podría un poco reducirse todo a lo mismo. ¿Y cuál es? Bueno, sí, todos buscamos ser felices, todos buscamos la felicidad. Y por tanto, aquello que nos lleve a la felicidad, aquellos placeres, objetos, satisfacciones, relaciones, etcétera, que nos hacen ser felices, es aquello universal hacia lo que tendimos, hacia lo que queremos ir. Bueno, la ley moral, si fuera esto, que queremos demostrar, de hecho, ya aviso que no es esto, rezaría así: actúa queriendo ser feliz y buscando la felicidad. Esta sería, pues, la ley moral según la cual sí que es posible unificarla mediante un objeto sensible, o varios, o satisfacciones. Es decir, mediante la capacidad de deseo, que hay una unidad en ello. Esta forma de ver la moralidad, esta forma de ver la acción humana, es hegemónica. A mi modo de ver es hegemónica, y no quiere decir que sea correcta, es decir, la mayoría de gente piensa así. Aunque es cierto que en momentos finales de nuestra vida, cuando sabemos que pronto pues vamos a morir, parece que esta convicción no permanece tan fuerte. Es, por ejemplo, el tema que trata la película de Akira Kurosawa, que se llama Vivir, que al mismo tiempo es una adaptación de La muerte de Ivan Illich, del libro. Y es lo siguiente, bueno, pues la persona sabe que no haré spoiler, la persona sabe que en 6 meses máximo va a morir y, claro, se plantea la vida desde esta conciencia de muerte inminente. Y parece que, bueno, la felicidad no es como la pregunta principal en ese momento de duelo de uno mismo. Es interesante, ¿no?, preguntarse qué nos preguntaríamos nosotros delante de esa situación de muerte. Nos preguntaríamos la siguiente pregunta: ¿hemos sido felices? Esa sería nuestra pregunta. Bueno, yo ahí lo dejo. O sea, quizás sí, quizás no, pero el caso es que yo lo que defiendo aquí es que en momentos donde la muerte es más inminente, no parece tan clara esta convicción. El caso es que la pregunta ahora es la siguiente, siguiendo la objeción que se nos está haciendo. ¿Qué nos asegura que nuestras felicidades sean compatibles? ¿En virtud de qué lo son? Porque solo desde posiciones divinas de la naturaleza, posiciones donde la naturaleza tiene una armonía brutal y todos tendemos a la felicidad y esa felicidad se armoniza y todos somos felices y bueno, esto es el cielo, ¿no? Solo desde estas posiciones divinas, prácticamente, puede defenderse esto. Claro, es completamente absurdo, al menos en el siglo XXI, seguir defendiendo este tipo de concepciones de la naturaleza. Y de hecho, por poner ejemplos no tan obscenos de lo que esta incompatibilidad muestra de las felicidades, nos podemos imaginar casos muy claros en España mismo, ¿no? La felicidad de una persona adinerada que necesita, por ejemplo, de comprarse un ordenador para, bueno, quizás para cosas bastante necesarias, no lo niego. Comprarse un buen sillón, comprarse una videoconsola, hacer un viaje en verano para descansar, estas cosas, hacer una cervecita, con el diminutivo, cuidado, hacer una cenita por ahí, etcétera. Este tipo de cosas, ¿no? Claro, esta felicidad es
compatible con la del resto? Seguramente pensaréis, sí que es compatible. Bueno, todo el dinero invertido en ese sillón, en esa videoconsola, en ese móvil de última generación, o en esas, bueno, en el viaje, todo ese dinero es dinero que realmente no se ha invertido socialmente. Es un dinero que la persona considera justo que se invierta solo en ella y en su familia y en sus ámbitos cercanos. Y por tanto es un dinero que no va directamente invertido a que la gente viva, o sea, que gente que no puede vivir ni dignamente, ya no ni feliz, sino dignamente, acceda a ese dinero. O sea, que se está observando simplemente, y bueno, quería un poco polemizar con un ejemplo así, que lo que está moviendo a estas personas no es una ley moral que pueda establecerse como una legislación universal de nuestras conciencias, porque no puede materializarse. O sea, es imposible. O sea, bueno, tú puedes ser feliz así y la otra persona puede... Es que, ¿qué unifica esta felicidad de todos? Es que no son ni los mismos objetos ni las mismas acciones las que concatenan para llegar a esa felicidad. Y no solo eso, sino que al llegar a la felicidad, o sea, muchísimas veces es incompatible con la de otros. Entonces, lo que está moviendo a esta persona no es una ley moral que pueda establecerse como una legislación universal de nuestras conciencias, sino la está moviendo ciertos deseos sensibles que se agrupan dentro del egoísmo. Se le está moviendo básicamente el egoísmo. Lo que en otro vídeo dijimos, de hecho, en el otro vídeo, que no podía ser la libertad. Pero bueno, es la forma usual de actuar y uno se quiere creer siempre, ¿no? Que eso no es egoísta, que bueno, darme un capricho, todo este tipo de parafernaria, de boca chanclas, que se va oyendo porque, bueno, la gente quiere acallar su conciencia y eso es muy importante para la gente, para poder seguir viviendo tranquilamente, ¿no? Poder seguirse comprando, pues, un móvil que es la hostia y un ordenador que es la hostia y vivir, pues, con la conciencia tranquila. Y de esto, relacionado con esto, justamente ayer, porque este tipo de frases, o sea, se oyen muy a menudo. O sea, es muy usual. O sea, es tan usual que si hubiera grabado el vídeo ayer, pues tendría otro ejemplo. Así de bestia lo digo. Que en una conversación, una amiga mía me preguntó, oye, pero tú eres feliz, o sea, porque hacía tiempo que no hablábamos, y me dijo, ¿tú eres feliz? Y yo le dije, bueno, o sea, no sé si soy feliz, o sea, no, yo no pienso tanto en si soy feliz o no, pienso más, pues en si mi conciencia está tranquila o no. O sea, la tranquilidad de conciencia, porque yo sabía que ella quería una perspectiva más general de mi vida, ¿no? Y entonces yo acudí a ese concepto. Y ella me respondió, y leo textualmente, ok, si te hace sentir bien, quizás es que pueden ser equivalentes. Es decir, y ahora ya no es la cita. Es decir, que ella vio que yo acudía a otra cosa que no era la felicidad y no acabó de entender. ¿Y qué hizo? Necesitó conectar esa tranquilidad de conciencia con un sentimiento de satisfacción parecido pues a la felicidad que ella pensaba. O sea, no pudo entender que alguien se moviera por algo que no fuera la felicidad. Es así de bestia hasta el punto donde estamos influenciados por esta búsqueda de la felicidad. Y es fuerte porque además esta idea de que al final siempre te lo dicen, ¿no? Bueno, no, porque tú no estás actuando porque pienses que esto es lo mejor. Estás actuando así porque así te sientes mejor. Esa siempre viene a lo mismo, siempre viene. Yo estoy hasta los huevos de esto. Pero bueno, es usual, es usual. Bueno, primero esta objeción que se hace es directamente, bueno, es infalsable. ¿Por qué? Porque es que, bueno, pues no se sabe. Sí, claro, sí, en la medida en que todo acto viene acompañado de un sentimiento, claro, hay un punto en el que no sabemos si ese sentimiento tiene más o menos importancia. Vale, aquí estamos de acuerdo, pero bueno, y la persona además puede decir que yo actúo por lo que ella le dé la gana. O sea, si dice, no, es que tú has hecho esto por ti, no por no sé qué. Y yo, pues vale, pues lo que tú quieras. Como tú no tienes acceso a mi conciencia, puedes decir lo que te dé la gana. Pero no solo eso, o sea, sino... El caso es que ese sentimiento de tranquilidad al que tanto acuden para decir, no, en verdad no eres buena persona. Ese sentimiento de tranquilidad, ¿qué viene? ¿Por qué viene? Viene por una convicción previa. Y esa convicción previa no viene por un sentimiento de tranquilidad, ¿de acuerdo? O sea, esa convicción de que yo estoy actuando correctamente no es un sentimiento de tranquilidad. Es lo que causa ese sentimiento de tranquilidad. Claro, y te dicen, no, actúas por ese sentimiento
que al final es consecuencia de un razonamiento que has hecho previamente. Así que bueno. Bueno, aquí me he enrollado mucho, pero era para aclarar estas cosas. Y porque sé que al final estos temas son importantes en la medida en que tocan nuestras vidas de verdad. Entonces, vamos a dar el siguiente paso. ¿Cómo de la ley moral hemos excluido que pueda ser lo que determina nuestra voluntad una materia, algo a desear? Tenemos que excluir que sea ello. Y nos dice Kant, aquí sí que es tal cual Kant, que un principio práctico tiene la materia, es decir, el objeto de deseo, y la forma, cómo se estructura ese principio. Y claro, como hemos descartado ahora que no puede ser la materia de la ley moral, el objeto de deseo, la satisfacción, tiene que ser necesariamente la forma de la ley moral. Esto es raro, ¿eh? Es raro. Ahora vamos a ello. O sea, ¿vale? Solo nos queda la forma de la ley como determinación de nuestra voluntad. ¿Y cuál es esa forma? Su universalidad. El hecho de que sea para todos. O sea, que lo que determina mi voluntad, en el caso de la ley moral, debería ser el hecho de que mi máxima, mi forma, es decir, los motivos por los que yo hago mi acción, se acomodan, ¿vale? Son compatibles y van a ello, a una legislación universal. El hecho de que mi máxima, los motivos por los que hago la acción, son universalizables. Los puede tener todo el mundo. Teniendo en cuenta que los seres humanos deben tratarse como fines en sí mismos y no como medios. Este punto de teniendo en cuenta que los seres humanos deben tratarse como fines en sí mismos y no como medios, no dará tiempo en este vídeo de justificarlo, ¿de acuerdo? Yo aquí os pido perdón directamente y os digo que como la fundamentación de esto es mucho más técnica, lo dejaré para más adelante. Ahora simplemente vamos a dejarlo como entre paréntesis, pero como contenido de la ley, ¿de acuerdo? Yo ahora, ya os digo, no tengo la extensión para hacerlo. Pero bueno, teniendo en cuenta esto. Entonces, al fin y al cabo, lo que debe determinar nuestra voluntad en la ley moral, si queremos justamente seguir esta ley moral, es la construcción de un mundo mejor donde todas las personas sean tratadas como fines en sí mismos y nunca como medios. Para, yo qué sé, para un placer, para algo útil. Algo útil para un individuo concreto, ¿no? O sea, no para la humanidad. Independientemente de si esto me excluye de privilegios o me hace menos feliz. Vamos a repetirlo, y lo leo textualmente, tal y como lo he escrito. Lo que debe determinar nuestra voluntad si queremos seguir esta ley moral es la construcción de un mundo mejor donde todas las personas sean tratadas como fines en sí mismos y nunca como medios, independientemente de si esto me excluye de privilegios o me hace menos feliz. Es bestia, evidentemente. ¿Por qué? Porque renunciamos a privilegios. Porque el mundo, visto desde esta ley moral, al principio es más desagradable. Claro que lo es. Es que estamos menos legitimados a acceder a ciertos sagrados y a evitar ciertas cosas desagradables. Tal cual. O sea, es así. O sea, no está tan legitimado que me compre un móvil X. No está ya tan legitimado que engañe a mi pareja, ¿no? Bueno, y ahora vamos a entrar en diferentes ejemplos de cómo ver que la aplicación de este principio, ¿vale? De esta forma de la ley moral en acciones concretas. Lo que veremos es si podemos universalizar la máxima de estos ejemplos y, a ver, si es muy evidente que no se puede universalizar, pasamos a otro ejemplo. Si podemos sacarle más o menos chicha, vamos a analizar más concretamente en qué consiste nuestra máxima y si contribuye a un mundo mejor o justamente a un mundo peor. El primer ejemplo es un poco chorra y es el siguiente: dejar colarse en una cola a alguien. En una cola de la pescadería, de donde sea. Este ejemplo yo creo que es muy claro en el sentido de que no se puede universalizar la máxima, así que ya lo podemos zanjar. ¿Por qué? Bueno, pues porque si todo el mundo actuara como yo, que por una cierta estima especial a la persona a la que dejo colarse, o porque quiero sacar algo a cambio de dejarla colar, perjudico a todos los demás,
La cola, si todo el mundo hiciera eso, no tendría sentido. ¿Por qué? Porque todo el mundo se dejaría colar el uno al otro, no sé qué, y bueno, la cola no tendría su función. Pasamos a otro ejemplo, este era un poco chorra para ir calentando. Bueno, este ejemplo es bastante más serio y consiste en no ayudar, el ejemplo de no ayudar a una persona sin hogar. Si no la intento integrar de forma digna en la sociedad, saludarla, mirarla a los ojos, ayudarla materialmente, con dinero, con comida, con sustento, con una manta, incluso con un techo donde vivir. O enseñarla algo que necesite, saber, formarla. Bueno, si todo el mundo actuara así, si evadieran esa responsabilidad, bueno, pues esta persona en ningún caso estaría siendo tratada como una persona. No estaría siendo tratada en ningún caso como un fin en sí mismo. Con una dignidad, ¿no? Además, por otro lado, solo vemos que mi máxima de no ayudar a esta persona se entiende solo desde una inclinación sensible, que puede entenderse como que me da pereza, como que me da miedo ayudarla, como que no quiero darle dinero por avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si nosotros buscamos las razones detrás de no ayudar a una persona sin techo, encontraremos inclinaciones sensibles, siempre. Lo que pasa es que en búsqueda de la tranquilidad de la conciencia, hay mucha gente que nos viene a justificar por qué ellas no, bueno, son buena gente, pero ellos no ayudan a los sin techo. No, porque es que estos roban, es que estos, bueno, empiezan a decir muchas gilipolleces, entre las cuales están que, claro, es que si le dieras a todo el mundo 1 euro, te quedarías sin dinero. Es que, bueno, no, es que en verdad hay mafias detrás, es que, bueno, siempre es que. Evidentemente, si tienes la convicción segurísima de que esa persona no está en una situación de sin techo, sino que te está engañando, bueno, es más lícito, evidentemente, obviar la ayuda que se le deba prestar porque está accediendo a ella mediante engaño de esa situación. Es decir, no estás ayudando a un sin techo, por definición. Pero lo que está claro es que todo este tipo de excusas, de discursos que se hacen para justificar no ayudar a las personas sin techo es fruto del incomodismo que uno mismo tiene con su conciencia. Del incomodismo que tiene que otros te vean no ayudar al sin techo. Entonces, bueno, la idea es normalizar, ¿no? Que estas cosas se puedan hacer, que se pueda no ayudar. Bueno, como vemos, esto no puede acomodarse a una legislación universal donde todo el mundo es tratado como un fin en sí mismo. Por lo tanto, esto es, según la ley moral, inmoral. Otro ejemplo, vamos a ejemplos otra vez un poco chorras, es hablar a mis vecinos solo por las averías del edificio. En caso que viváis en un edificio, claro. Si vivís en una casa particular es otro tema. Esto sucede mucho, en mi edificio pasa, no creo que nadie de este edificio vea este vídeo, de hecho no lo verá nadie, pero si en mi edificio pasa, son una serie de gente ultra individualista que considera que los vecinos solo son vecinos, o sea, no hay una dimensión aparte del ser vecino, y el ser vecino se reduce a solucionar los problemas del edificio que vayan surgiendo, ¿no? O sea, en poner el dinero. Bueno, vamos a analizarlo desde la ley moral. Si todo el mundo actuara así, la relación entre los vecinos sería utilitaria, sería instrumentalizada. Es decir, nosotros nos estaríamos tratando como medios para vivir nosotros mejor porque el edificio, bueno, me perjudica a mí también que esté en una avería. Y en ningún caso se daría una relación entre humanos que se tratan como fines. O sea, sería un trato interesado con las personas. Un mundo con gente actuando por esta máxima es un mundo donde no sería posible ser tratado como un fin en sí mismo más allá de los ámbitos más estrechos. ¿Sería un mundo mejor? No. Sería un mundo no solo no mejor, sino un mundo donde la instrumentalización sería usual, fuera de la gente a la que quieres muchísimo, ¿no? O sea, y claro, uno se inclina a pensar que al final consideras a una persona como un fin en sí mismo solo porque la quieres, es decir, por una inclinación sensible. Con estos rizar el rizo ya entraremos en otros vídeos. En general, como resumen, ¿no? No trabajar por un mundo mejor, no trabajar por un mundo donde las personas sean tratadas como fines, sino como medios, es la mayor inmoralidad después de trabajar activamente por un mundo peor. Es decir, después de hacer el mal activamente.
Porque al final es obviar la legislación universal, obviar la ley moral y actuar solo para el beneficio sensible mío y de los míos. Bueno, una vez vistos estos ejemplos, vamos a ir a la parte final en la que Kant nos dice, hemos llegado a esta idea de la ley moral que tiene que determinar nuestra voluntad no mediante su materia, sino mediante su forma. Y vamos a ver qué relación tiene con la libertad. Y esto tiene mucha relación con el primer vídeo que hicimos. Bueno, el primer vídeo de la ley moral que hicimos. Porque se defiende más o menos lo mismo, aunque con diferentes detalles, con diferentes argumentos incluso. Nos dice Kant primero, vamos a suponer que mi libertad es determinada por la forma de un principio práctico, por la forma de la legislación universal. ¿Cómo tiene que ser esta voluntad? Esa es la pregunta. ¿Cómo tiene que ser esta voluntad para poder ser determinada de esta forma? En tanto que la forma de la ley, esto es, la forma de un mundo mejor, solo puede representarse por la razón, es decir, no pertenece a la sensibilidad, se diferencia del ámbito empírico, del ámbito fenoménico, del que ya dijimos que se caracteriza por las relaciones causales que hay entre allí, es decir, por el determinismo que allí se da, por el hecho de que de todo efecto viene de una causa y todo causa viene de otra causa. Entonces, al diferenciarse de esta causalidad determinista, la voluntad, que es determinada por la mera forma de la ley práctica, debe ser libre, porque escapa a ese determinismo. Escapa, al final, a que la conciencia sea determinada por un objeto sensible. O sea, es pensada como independiente de las relaciones de causalidad fenoménicas, que se dice, o de las relaciones de causalidad empíricas. Pero ahora Kant hace un movimiento diferente. Dice, vale, entonces, si el fundamento de determinación de mi voluntad es formal, mi voluntad tiene que ser libre. Vamos a hacer la suposición inversa. Vamos a suponer que hay una voluntad libre, como hicimos también en el otro vídeo, para llegar a, ¿cómo tiene que ser el fundamento de determinación de esta voluntad? Es decir, suponemos el otro lado. Bueno, si suponemos ahora que hay una voluntad libre, esta tiene que ser determinable independientemente de las condiciones empíricas. Por ello, la voluntad debe encontrar en la ley una determinación no empírica. Es decir, que tenemos que eliminar la materia de esta ley, que es lo que ya hemos hecho hasta ahora. O sea, es lo que hemos estado explicando hasta ahora. Y con ello se nos queda la forma legisladora. Se nos queda la forma de universalidad. Y bueno, entonces aquí la gracia, al final, esto era como muy redundante, esta última parte del vídeo, pero era para indicar esta correlación, esta interrelación y casi identificación, este bicondicional en palabras lógicas, que hay entre una voluntad libre y la ley moral. Hay una interrelación clarísima. Sin una no hay la otra. Sin una voluntad libre no hay una ley moral. Y sin una ley moral no hay una voluntad libre. Y esta es la idea. Y lo que Kant sigue después de explicar esto, que no lo explicaremos porque ya lo hemos tocado, sigue por preguntarse de qué tomamos conciencia primero, si de la ley moral o de la libertad, en esta interrelación. Y la respuesta es que de la ley moral. Y ya pusimos los ejemplos en el otro vídeo de cuando yo tomo conciencia de mi deber, me doy cuenta de que soy libre. Y es en esa concienciación del deber donde se da la libertad. Y esto, de hecho, Kant lo llama el factum de la moralidad. Esto es un hecho de conciencia. Un hecho innegable de nuestra conciencia. Así que, yo hasta aquí quería hacer el vídeo. Más adelante seguiremos con otras cuestiones de la ley moral. Pero hasta aquí yo creo que demasiada caña ya he dado hoy. Así que nos vemos otro día.